¿Estaba bromeando mi familia? No podía creer la pequeña cantidad que mencionaron. Apenas el otro día, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mis padres. Cuando finalmente contesté, comenzaron a gritar antes de que pudiera siquiera hablar. Al principio no podía entender lo que decía mi padre, lo que me dejó totalmente confundida. Más tarde descubrí que estaban furiosos por el dinero que supuestamente estaba enviando. Afirmaban que mi hermana Meera les enviaba hasta $112,000 cada mes, mientras pensaban que yo solo contribuía con unos miserables 880 CS. Pero eso no era cierto. Yo había estado enviando $112,000 cada mes, igual que Meera. Debes estar mintiendo, insistieron. Meera, con su carrera de modelo, gana más que tú. Ella nos envía $112,000 al mes. Estamos muy decepcionados contigo. Meera es tan considerada, refunfuñó mi padre, claramente molesto. Mi madre se unió también, criticando mi estilo de vida. ¿Crees que está bien vivir sola y derrochar tu dinero? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella se preocupa mucho por nosotros, suspiró pesadamente. Siempre he sentido que ellos favorecían a Meera. Ella era deslumbrante, llamando la atención donde quiera que iba, mientras que yo a menudo era ignorada. La gente siempre nos comparaba, alabando su belleza y bromeando sobre lo simple que me veía a su lado. Desde muy pequeña, era evidente para todos que Meera estaba destinada al éxito en la actuación o el modelaje. Mis padres la consentían, siempre asegurándose de que tuviera la ropa más nueva y a la moda e inscribiéndola en cualquier clase que quisiera. Mientras tanto, yo me conformaba con ropa usada y sin clases en absoluto. Meera creció siendo consentida y con un gran sentido de derecho, creyendo que lo que era mío también era suyo. Tomaba mis cosas sin preguntar y, cuando yo protestaba, mis padres simplemente me decían: «Déjalo pasar, Amanda. Ella es más pequeña. Sé una buena hermana mayor». Desestimaban mis sentimientos con tanta facilidad, siempre poniéndose de su lado. Con los años, este favoritismo solo empeoró. En la escuela primaria, cuando Meera decidió que quería su propia habitación, mis padres no dudaron en desplazarme. Me trasladaron a la sala de estar, justificándolo al decir que yo no tenía muchas pertenencias y que había suficiente espacio para que durmiera allí. La sala de estar, donde dormía entre viejos retratos familiares, se convirtió en mi nueva habitación. Sintiéndome ignorada y poco valorada, finalmente decidí dejar de enviar dinero a casa, esperando darles una lección. Soy Amanda, una mujer de 31 años que trabaja en una empresa de procesamiento de alimentos, viviendo con el peso de ser la hija menos querida, mientras mi hermosa hermana Meera, 6 años menor que yo, disfrutaba de la atención y el cariño que nunca sentí de mis padres. A pesar del trato frío y las duras comparaciones, seguí adelante, aferrándome al recuerdo de mis abuelos, quienes siempre me habían querido profundamente. Mi nombre, Amanda, fue elegido por mi abuelo durante la vibrante temporada de primavera, cuando las emandes estaban floreciendo. Él adoraba estas flores y su resiliencia resonaba con él. Cuando era niña, me encantaba sentarme en su regazo, envuelta en su calidez y escuchando sus palabras reconfortantes. Amanda, decía, sin importar lo difíciles que se pongan las cosas, siempre puedes salir adelante. Después de las dificultades, la felicidad volverá a florecer, igual que las emandes en primavera. Estas palabras de mi abuelo volvían a mí con frecuencia, especialmente durante los momentos difíciles. A medida que crecí, se hizo evidente que mis padres trataban a mi hermana Meera y a mí de manera muy diferente. Nunca me sentí realmente en casa en mi propia casa. Cuando expresé mi sueño de convertirme en enfermera escolar y quise hablar sobre los exámenes de ingreso a la universidad, mis padres descartaron inmediatamente la idea. No podemos pagar las cuotas universitarias para ti. Piensa en tu hermana Meera. Necesitamos ahorrar para su futuro, insistieron. Aunque financieramente éramos una familia promedio, sin dificultades de ningún tipo, mis sueños fueron apartados para priorizar las aspiraciones de Meera. Después de la escuela secundaria, mientras Meera se fue a una universidad prestigiosa, yo entré al mundo laboral, consiguiendo un empleo en una pequeña o mediana empresa a unas cuantas paradas de tren de su casa. Finalmente me mudé y alquilé un pequeño apartamento tipo estudio cerca del trabajo. Fue un alivio estar por mi cuenta, lejos de las constantes comparaciones y el favoritismo en casa. Mientras tanto,
Meera prosperaba en la universidad. Y pronto fue descubierta por una agencia de talentos durante una salida de compras con amigos. Mis padres estaban en las nubes, hablando constantemente sobre su carrera de modelo. Un día, Meera me llamó. Su voz estaba llena de emoción y gratitud. Se lo debemos todo a mamá y papá, dijo. Empecemos a darles $12,000 cada mes para mostrar nuestro agradecimiento. La cantidad me sorprendió. $120,000 era mucho dinero y, aunque el modelaje podía pagar bien, yo solo ganaba alrededor de $66,000 al mes en mi trabajo. Si aceptaba, tendría que reducir drásticamente mis gastos e incluso entonces necesitaría encontrar ingresos adicionales. A regañadientes, decidí aceptar un trabajo de fin de semana como guardia de seguridad en un sitio de construcción. El trabajo pagaba bien, pero era físicamente agotador. Los veranos eran abrasadores y los inviernos amargamente fríos. Muchas veces pensé en renunciar. A pesar de las dificultades, continué, impulsada por una mezcla de lealtad familiar y el deseo de no sentirme inferior a mi hermana. En el fondo, me aferraba a las palabras de mi abuelo, esperando que después de estos tiempos difíciles la felicidad volviera a florecer para mí, igual que las emandes en primavera. A pesar de los desafíos de equilibrar un trabajo exigente y los estudios para obtener una certificación con muy poco sueño, mis compañeros de trabajo mostraron una amabilidad inesperada. A menudo me compraban bebidas y comida al darse cuenta del esfuerzo que estaba haciendo. Estaba haciendo todo lo posible por ahorrar dinero, reduciendo las salidas a comer y otros gastos innecesarios, pero aún así alcanzar los $122,000 mensuales que prometí enviar a casa seguía siendo difícil. Decidida a aumentar mis ingresos, resolví obtener una certificación profesional. Dediqué cada momento libre a estudiar y los días se convirtieron en una mezcla acelerada de trabajo y aprendizaje. En medio de este ritmo frenético, perdí varias llamadas de mis padres. Cuando finalmente tuve un momento para devolverles la llamada, me encontré con un enojo inmediato. «¡Eres horrible! ¿Qué piensas de nosotros?», gritó mi padre tan pronto como contesté, con la voz de mi madre resonando en señal de acuerdo al fondo. Confundida, pregunté. «¿Qué pasa? ¿Están hablando del dinero que envío?». No podía entender su enojo. «¿Sabes cuánto está enviando Meera? $112,000. Y tú envías solo 80. ¿Te estás burlando de nosotros?», me acusó mi padre. «Eso es imposible. Estoy enviando $112,000 al mes», respondí con firmeza, impactada por sus afirmaciones. «No mientas. Meera gana más que tú con su carrera de modelo, así que ella es quien nos envía $112,000 cada mes. Estoy realmente decepcionado contigo». «Meera es muy inteligente», continuó mi padre, con un tono lleno de decepción. Mi madre intervino, criticando mi estilo de vida y acusándome de no preocuparme por la familia tanto como lo hacía Meera. Me quedé atónita y abrumada por la tristeza, incapaz de articular una respuesta. Entonces me di cuenta de que había habido un enorme malentendido. Anteriormente, Meera había sugerido que mantuviéramos nuestras contribuciones en el anonimato bajo el seudónimo de Rainbow. En ese momento no me di cuenta de que el nombre artístico de Meera era Rain y resultó que las transacciones de 80 centavos fueron registradas por error bajo mi nombre, Amanda, mientras que a Meera se le atribuyeron las contribuciones de $122,000. Antes de que pudiera explicar la confusión, mis padres declararon que no necesitaban mis burlones 80 centavos y colgaron. Sentí una mezcla de enojo y traición hacia Meera por no aclarar nuestro acuerdo, lo que me dejó sin dormir y llena de angustia. Sin saber si debía seguir enviando dinero, decidí buscar consejo de mi amiga de la escuela secundaria, Scarlett, quien trabajaba en una firma de consultoría. Scarlett era conocida por su capacidad y confiabilidad, y siempre daba consejos sinceros. Scarlett se sorprendió cuando le pedí una reunión repentina. «¿Qué pasó?», preguntó al notar mi expresión angustiada cuando nos encontramos para almorzar. Me sinceré sobre la situación familiar, explicándole el malentendido acerca del dinero. Después de escuchar mi historia, Scarlett respondió pensativamente. «¿Tus padres están pasando por dificultades económicas? ¿No tienen ya más de 80 años?» Ella también quedó sorprendida por la cantidad de $112,000 y comentó. «Parece que tienen deudas».
Es dinero gastado en ustedes. Mientras seguíamos hablando, Scarlett me ayudó a considerar diferentes perspectivas y posibilidades, ofreciéndome un valioso punto de vista externo sobre una situación emocionalmente cargada. Cuando mi hermana Meera sugirió por primera vez que enviáramos dinero a nuestros padres como una muestra de gratitud, hablé del tema con mi amiga Scarlett durante el almuerzo. Scarlett parecía sorprendida y ofreció una perspectiva reconfortante. Dices que es dinero gastado en las dos, pero ni siquiera fuiste a la universidad, ¿verdad? ¿No se gastó principalmente en Meera? Además, tu padre todavía trabaja. No hay necesidad de enviar $122,000 al mes. Es inimaginable que de repente necesiten tanto dinero cuando han estado viviendo perfectamente bien hasta ahora. Sus palabras tenían sentido, especialmente cuando señaló que, si mis padres pensaban que mi contribución era solo de 80 centavos, tal vez debía tomar la indirecta y dejar de hacer los pagos. Eres demasiado amable, Amanda. No deberías permitir que te pisoteen, aconsejó Scarlett. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, y resolví no dejarme influenciar tan fácilmente por la presión familiar. 3 meses después, mi teléfono sonó incesantemente una mañana. Era Meera, claramente enfadada. ¿Por qué no has estado contestando el teléfono en toda la mañana y por qué dejaste de enviar dinero por tu cuenta? ¿En qué estabas pensando?, exigió, con evidente frustración. Abrumada por mis propios desafíos de la vida y dificultades financieras, sentí el peso de sus acusaciones. Había aprendido por Scarlett que las supuestas contribuciones financieras de Meera se trataban más de mantener su orgullo y los hábitos extravagantes de nuestros padres que de una verdadera necesidad. Scarlett, que también era conocida de una amiga de Meera, había estado reuniendo información discretamente para mí. Descubrió que Meera gastaba frecuentemente en ropa y cosméticos, quejándose con sus amigas. Mi hermana mayor es mi fuente de dinero, así que dependo de su dinero. Últimamente he estado pasando dificultades porque no tengo dinero de mi hermana. Quizás tenga que reducir los tratamientos faciales y los cosméticos por un tiempo. También salió a la luz que mi madre se entregaba a marcas de lujo y que mi padre no estaba trabajando, sino apostando. Mantener sus estilos de vida derrochadores con el dinero que tanto me costaba ganar parecía absurdo. Creen que no sé que papá está trabajando, así que mi dinero no es necesario, ¿verdad?, los confronté. Más tarde, mis padres se acercaron a mí después de que los pagos mensuales de $112,000 se detuvieran. Finalmente habían hablado con Meera, quien, entre lágrimas, admitió que no ganaba ni de cerca tanto como afirmaba y que era una carga para su agencia de modelaje. A pesar de su linda apariencia, carecía de talento para cantar o bailar, lo que obstaculizaba su éxito en la industria del entretenimiento. Sus trabajos de modelaje eran esporádicos y mal pagados, a menudo para catálogos en línea económicos. La verdad sobre su situación provocó un cambio drástico en la actitud de mis padres. Hemos sido estrictos con Meera. No te preocupes y continúa enviando dinero como antes, dijeron sin disculparse, exigiendo además los 3 meses de pagos que yo había retenido. Su descaro me dejó atónita. Incluso añadieron: nos hemos preparado para estos 3 meses, así que deposítalo cuando puedas. Después de todo, eres confiable. Su insaciable codicia me impulsó a cuestionarlos más sobre su situación financiera, algo que me había estado inquietando. Escuché de Meera que había algunas deudas. ¿Es cierto?, pregunté, buscando claridad sobre las finanzas familiares. ¿Deudas? De ninguna manera. Cubrimos la matrícula con la herencia de tus abuelos, respondieron con desdén. Esta conversación reveló las profundas discrepancias entre lo que me habían hecho creer y la realidad de la situación financiera y moral de mi familia. Quedó claro que necesitaba tomar decisiones basadas no solo en la obligación familiar, sino en una evaluación justa de las necesidades reales y de la verdad detrás de las solicitudes de dinero. Mi padre declaró con confianza que las afirmaciones de Meera sobre que nuestros padres tenían deudas simplemente no eran ciertas. Solo necesitamos un poco más para ir de compras, añadió mi madre con naturalidad. Como creían que el salario de mi padre era suficiente, era evidente que estaban manejándose bien económicamente sin necesitar ninguna contribución de mi parte. Entonces, ¿por qué Meera no consigue un trabajo de tiempo completo?, pregunté, sintiéndome cada vez más frustrada por la situación. Mi padre respondió bruscamente: ¿así es como le hablas a tus propios padres?
No crié a una hija para que actuara de esta manera. Mi madre repitió su sentimiento. No necesitamos una hija como tú si vas a comportarte así. Luego amenazaron con usar los ahorros que mi abuelo había dejado específicamente para mí. Simplemente usaremos los ahorros de tu abuelo destinados para ti. Ya no formas parte de esta familia. Expresaron su disposición a cortar lazos conmigo por completo, lo que me dejó profundamente sorprendida y herida. Después de que se fueron, me derrumbé, sintiéndome totalmente prescindible y cuestionando mi valor para mi propia familia. Pasaron 3 meses de silencio antes de que el timbre de mi puerta sonara inesperadamente. Allí estaban mis padres y Meera. Dudé, pero abrí la puerta, desconcertada por su aspecto desgastado y cansado, que contrastaba marcadamente con mi situación mejorada desde la última vez que me vieron. Había estado trabajando arduamente y estudiando diligentemente para obtener una certificación como consultora de pequeñas empresas, lo que aumentó significativamente mi salario. Scarlett me había ayudado a conseguir un nuevo trabajo, donde ahora era líder de equipo, disfrutando de una vida laboral satisfactoria e incluso considerando mudarme más cerca del trabajo a un mejor apartamento. ¿Qué es todo este lujo?, preguntaron mis padres y Meera de forma casi acusadora al notar mi ropa más elegante y mi apariencia más saludable. Antes de darte estos lujos, danos algo de dinero, exigieron, suplicando ayuda financiera como si tuvieran derecho a ella. Parecían desesperados, pero nada arrepentidos por sus exigencias directas. Disgustada por su actitud, los confronté. Con los ingresos de papá y de Meera, pueden vivir cómodamente. ¿Qué está pasando realmente? Meera, con lágrimas acumulándose en sus ojos, reveló sus continuos problemas en la industria del modelaje, que eran mucho más duros de lo que había dejado ver. Había sido reclutada por otra agencia y decidió invertir una suma importante para unirse, creyendo que eso impulsaría su carrera como actriz. Desafortunadamente, resultó ser una estafa y la agencia desapareció con su dinero, sin dejar rastro. En ese momento, alguien de una compañía de financiamiento al consumidor apareció en mi puerta, preguntando si yo estaba relacionada con ellos, ya que habían rastreado mi dirección. Resultó que mi familia había pedido prestada una gran suma de dinero con la esperanza de que la carrera de Meera despegara rápidamente. Además, Meera había estado gastando de manera extravagante en clubes nocturnos para aliviar el estrés, empeorando aún más sus problemas financieros. Quedé atónita por su comportamiento irresponsable y temerario. Cuando el agente financiero me preguntó si eran mi familia, respondí con firmeza. No conozco a estas personas en absoluto. No tengo nada que ver con ellas. Fue una respuesta dura, pero necesaria para protegerme de las consecuencias de sus acciones. Ese momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional sino también legal, con los patrones destructivos de mi familia. Después de todos los acontecimientos turbulentos, mis padres terminaron declarándose en bancarrota. Sus deudas fueron eliminadas, pero como consecuencia tuvieron que vender nuestra casa familiar y mudarse a un modesto apartamento. A pesar de todo, ambos lograron encontrar trabajo a través de una agencia de empleo temporal y estaban apenas logrando llegar a fin de mes. Irónicamente, mi padre terminó trabajando en el sitio de construcción, donde yo había trabajado anteriormente a tiempo parcial. En su primer día fue recibido con: «Ah, es el anciano. Ayúdeme con esto». Antes había una joven aquí, pero renunció. Trabajaba muy duro enviando dinero a sus padres. Me encantaría ver las caras de unos padres que harían que su hija trabajara aquí. La expresión de mi padre se endureció al escuchar esto. Mientras tanto, Meera, habiendo abandonado sus aspiraciones de modelaje, probó suerte en la vida nocturna. Desafortunadamente, sus rasgos egoístas no fueron bien recibidos por los clientes y rápidamente fue despedida de varios clubes y salones. Finalmente, apenas lograba sobrevivir con las ganancias de un pequeño bar. Su estilo de vida provocó cambios notables en su apariencia y, entre los clientes habituales, las historias de sus días como modelo parecían recuerdos lejanos y casi increíbles. ¿Una modelo? ¿A quién quieres engañar? Mírate en el espejo, se burlaban. En cuanto a mí, corté los lazos con mi familia y me concentré en construir mi propia vida. 6 años después, me encontré en la boda de Scarlett, celebrada en una pintoresca capilla en Tampa, Estados Unidos, con vistas al mar.
La inmensa extensión azul se extendía ante nosotros y el ambiente estaba cargado de una sensación de nuevos comienzos. Junto a Scarlett estaba su esposo, sonriendo con orgullo. Scarlett, que había estado enfocada en su carrera, se había enamorado inesperadamente de un compañero de trabajo. Durante la boda, se inclinó hacia mí y dijo con una sonrisa radiante: «Amanda, tú también deberías enfrentar tus sentimientos. Yo consigo todo lo que quiero por mí misma y rápidamente descarto lo que no necesito». Su esposo intervino en tono de broma: «No me deseches a mí, ¿de acuerdo?». La boda de Scarlett fue una celebración de la libertad que ella me ayudó a encontrar. Expresé mi más sincero agradecimiento. «Scarlett, sé feliz. Estoy realmente agradecida contigo». Fue una ocasión llena de alegría y, cuando las festividades llegaban a su fin, Scarlett me presentó a un amigo suyo, Ethan. Alto, de buena complexión y con una sonrisa encantadora, dirigía una firma de arquitectura. «Quería presentarte a Ethan, Amanda. Sus personalidades son casi iguales», bromeó Scarlett, provocando risas entre nosotros. Ethan y yo conectamos al instante y decidimos ir a comer juntos. Mientras hablábamos y reíamos, sentí que una sensación de esperanza y emoción florecía dentro de mí, muy parecida a las Amandes que mi abuelo tanto amaba. De ahora en adelante, planeo abrazar tanto el trabajo como el amor, decidida a vivir la vida al máximo. «Abuelo, por favor sigue cuidándome desde allá arriba. Me aseguraré de florecer por completo», me susurré a mí misma, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro mientras miraba hacia el futuro.